El bautismo en peligro de muerte. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es uno de los sacramentos de la fe, es el primero, y por el cual se participa de la salvación en Cristo y se integra a la Iglesia. Por el bautismo participamos plenamente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por la participación en Cristo somos hechos hijos de Dios. Por el bautismo somos perdonados de los pecados y en especial del pecado original. No es una acción privada del sacerdote, de la familia, del grupo. Es una acción de toda la Iglesia, de todo el pueblo de Dios. ¿A quiénes se ha de bautizar? El bautismo lo reciben los adultos que, conociendo a Cristo, desean ser salvos. Por lo tanto, se requiere la fe en Cristo. Lo pueden recibir los miembros de una familia que ha aceptado la salvación en Jesucristo, como el testimonio de aquel carcelero que encerró a Pablo y a Silas, y después de escuchar el Evangelio, la catequesis, se convirtió y se hizo bautizar con toda su familia. Es un deseo de Jesús que todas las gentes sean bautizadas. Toda persona que está en peligro de muerte puede ser bautizada. Los padres creyentes tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas de su vida. Si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. El niño expósito, es decir, que no tiene padres o ha sido abandonado, debe ser bautizado, a no ser que conste su bautismo después de una investigación diligente. El niño de padres católicos e incluso de no católicos, en peligro de muerte puede ser lícitamente bautizado, aún en contra de la voluntad de sus padres. El niño de cristianos no católicos puede ser lícitamente bautizado si los padres, al menos uno de ellos, o la persona que legítimamente ocupa su lugar lo piden, y si es imposible para ellos o físicamente o moralmente, acceder a su propio ministro. Son casos muy especiales, donde un ministro católico puede bautizar a una persona no católica en peligro de muerte. En la medida de lo posible, se deben bautizar los fetos abortivos, es decir, niños que no han podido llegar a la plenitud de la vida, pero que han nacido vivos. No se bautiza a los muertos. Puede ser bautizado a un adulto que se encuentre en peligro de muerte, si teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. Si una persona muere sin bautismo, solo se puede confiar a la misericordia de Dios. Por eso es mejor bautizarlo cuando haya condiciones que indiquen que podría fallecer de una manera próxima. El bautismo ha de conferirse o realizarse por las siguientes razones: para recibir la salvación en Cristo, para ser hijo de Dios, para integrarse a la familia de los discípulos de Jesús, ser su discípulo y caminar a la casa del Padre con todos los destinados a la salvación, es decir, para ser miembro de la Iglesia, para recibir al Espíritu Santo, para recibir la remisión por los pecados y vivir en victoria sobre el pecado y la muerte, para vivir en la santidad de Dios, siendo como Él, ya que Dios es santo. ¿Quiénes administran el bautismo? Fueron los discípulos de Jesús los que bautizaban al otro lado del Jordán. Ciertamente no aparece un caso directamente donde Jesús bautice, ya que Él bautiza plenamente, pero de otra manera. Fue a los apóstoles a quien el Señor mandó bautizar y les dijo: vayan a todas las gentes y háganlas mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad fue a los apóstoles, y los apóstoles pues eligieron también a su vez muchos de sus discípulos de Cristo, para bautizar. Los ministros ordinarios del bautismo son los obispos, los presbíteros y los diáconos. En caso de peligro de muerte, cualquier persona puede hacerlo. Esto es importante. En peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar, con la condición de que lo haga en la fe de la Iglesia Católica, siguiendo la fórmula establecida. Es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con agua limpia. Vuelvo y repito esto.
Es decir, en peligro de muerte cualquier persona, aún no católica, puede bautizar, con la condición de que bautice en la fe, es decir, respetando la creencia de quien pide el bautismo o deseó ser bautizado, bautizándolos con agua limpia, en el nombre del Padre. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo se ha de administrar el bautismo? El tiempo más apropiado para el bautismo es cuando la persona o la familia han puesto su fe en Jesucristo. Se puede celebrar en cualquier momento de la vida, cuando las personas están bien dispuestas, en el momento oportuno y cuando no lo impide el derecho, es decir, las normas de la Iglesia Católica. Es cierto que el bautismo se podría diferir, es decir, demorar. ¿Cuándo? A un tiempo oportuno, cuando no hay una certeza de la disposición plena de la fe, es decir, cuando la persona que podría ser bautizada no tiene una fe clara o no tiene una elección clara sobre Jesucristo, se podría diferir el bautismo, o cuando no va a tener el apoyo de sus familiares. Cuando no se va a continuar en la vida cristiana, es decir, que una persona tenemos certeza de que podría ser bautizada y pasar a otro culto, o tener una vida moralmente cristiana, o cuando pudiéndose realizar no se han hecho las adecuadas instrucciones en los misterios de Dios. Esto es especialmente cuando no hay peligro de muerte, pero se puede diferir el bautismo en algunos casos. En caso de peligro de muerte, el tiempo más adecuado es el inmediato, es decir, no hay que dar largas en peligro de muerte. El bautismo solo se administra una vez, y solo una vez, y no se ha de repetir. En eso es clara la Iglesia. El bautismo no se repite. Por lo tanto, no es aconsejable echarle el agua a los niños cuando nacen, solo echarles el agua. No, hay que bautizarlos. Entonces, por lo tanto, no es conveniente, si no hay peligro de muerte, echarles el agua. Y menos utilizar la fórmula del bautismo, si no es en real peligro de muerte. En ese caso, sí es aconsejable el bautismo inmediatamente. Tampoco es conveniente pedir el bautismo de peligro de muerte si no está tan en peligro de muerte y hay una intención de volverlo a bautizar. A ver, aclaro un poquito esto. Es decir, cuando un niño ha sido bautizado, no es conveniente volverlo a bautizar, porque hay padrinos o personas o papás o familiares que no tienen la foto. Entonces, como no quedó en la foto el bautismo en peligro de muerte, entonces piden que el padre lo bautice otra vez. En esos casos es ilícito, no está bien que un sacerdote bautice sabiendo que fue bautizado ya por la foto o porque la celebración sea más solemne. Ni hay que pedirlo, ni hay que hacerlo. Lugar del bautismo. El lugar propio del bautismo es el bautisterio. Antiguamente, pues el bautisterio estaba a la entrada de las iglesias. Ahora los bautisterios están ubicados en diferentes partes de la iglesia y a veces junto al altar o en el presbiterio. Aunque Jesús haya sido bautizado en un río, en el río Jordán, el lugar más propicio para el bautismo es donde se reúne la comunidad cristiana, la iglesia, donde están los creyentes, es decir, donde se desarrolla la vida eclesial, normalmente en el templo parroquial. En peligro de muerte, el lugar propicio es donde se halla la persona que desea ser bautizada o aquella persona por quienes sus familiares o padrinos piden el bautismo. Preparación para el bautismo. Una adecuada preparación para el bautismo requiere, primero, pues que la persona tenga deseo sincero de ser bautizada, no solamente imponer el bautismo porque sí. Es verdad que los niños no tienen un conocimiento claro, pero hay un deseo de sus padres y ese es un derecho. Los padres sí tienen cierto derecho
y cierta capacidad de elegir lo mejor para sus hijos, y entre eso está elegir el bautismo, la salvación. Quien tiene conciencia ha de arrepentirse de sus pecados, ha de humillarse ante Dios y está dispuesto a tomar el nombre de Cristo, a tener la determinación de servir a Cristo hasta el final de la vida. Es decir, si no hay estas intenciones claras, aunque la gracia del bautismo se dé, pues queda frágil la disposición del creyente o no creyente para el bautismo. A tener una disposición de dedicarse a Dios, es decir, hacer una promesa, un compromiso de que en toda su vida hará su voluntad, la voluntad de Dios. Y cuando haya oportunidad, recibir una adecuada instrucción en orden a los misterios del reino de Dios. Cambiar de vida si ha llevado una vida no cristiana. Esto refiere a los adultos. En peligro de muerte, por lo menos la promesa de hacerlo. Porque no siempre peligro de muerte significa morirse. Entonces muchos reciben el bautismo y después tienen muchos largos años de vida. Entonces se espera que su vida haya cambiado. En Colombia, antes del bautismo, se han de tener algunos documentos, ya que la partida de bautismo que se genera es un documento civil, tiene carácter civil. Entonces, en este sentido, conviene que haya claridad en los datos. Por eso es que se piden algunos documentos como el registro civil para tener claridad de los nombres y no haya después confusiones y conflictos entre documentos civiles. El registro civil tiene un número que se llama el NUIP, número de identificación único de una persona, y ese es conveniente para asentar la partida. En caso de adultos o niños mayores de 7 años, se ha de tener certeza de que no han sido bautizados. Es decir, no es pedir el bautismo por pedir el bautismo. No, hay que tener certeza de que no se debe repetir el bautismo. Por eso es que a veces se piden declaraciones, se buscan testimonios, se certifica con documentos que no ha sido bautizado. Si es mayor de 7 años y tiene uso de razón, él ha de expresar de manera pública esta voluntad de ser bautizado. Si tiene tiempo y no hay peligro de muerte, debe solicitarlo por escrito, normalmente al señor obispo. En peligro de muerte, pues no se hace necesaria esta solicitud escrita, pero si es mayor de 7 años, por lo menos la certeza o la expresión verbal, o la certeza de quienes son testigos de que sí acepta o ha pedido el bautismo. Y pues en el caso de tutores o acompañantes o padres, pues por lo menos que ellos pidan el bautismo. Elementos que se necesitan para el bautismo. Además de las disposiciones de fe y de corazón, se necesitan algunos elementos para el bautismo mismo. Ya sabemos, el agua limpia. Cuando hay una celebración más amplia con todos los ritos, el óleo de los catecúmenos, el santo crisma. Es necesaria la profesión de fe, es decir, el credo. Se utiliza también una vestidura blanca y un cirio bautismal. Aquí pues no tenemos el tiempo para hacer una catequesis específica sobre cada uno de esos elementos. En peligro de muerte, solo agua pura. Para el bautismo en peligro de muerte, si no está presente el padrino, se ha de procurar un testigo que dé fe de la celebración. Si las circunstancias no permiten la celebración completa del rito bautismal, se omitirán los ritos complementarios. Quien bautice, bautizará, como ya lo hemos dicho, con agua limpia y con la fórmula establecida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto solo en peligro de muerte. ¿Qué hacer después del bautismo? El ministro, quien quiera que sea, debe informar al párroco de aquella parroquia en la cual se administró el sacramento, para que se haga la inscripción según indica el canon de la Iglesia 877 en el parágrafo 1. Se debe hacer mención de quién bautizó, el ministro, los padres, los padrinos, los testigos si los hubo, el lugar y el día en que se administró, indicando asimismo el día y el lugar de nacimiento.
si es posible recoger todos estos datos. En algunos casos es posible que no haya capacidad de tenerlos todos, pero hay que hacer un esfuerzo de que todos estos datos estén lo más completos posibles. En la parroquia donde se celebró el bautismo se ha de anotar sin demora en el libro de bautismos, haciendo mención de lo que ya se ha dicho, el ministro, los padres, los padrinos, los testigos si los hubo, el lugar, día en que se administró y el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento. Para el caso de quien recibió el bautismo en peligro de muerte y no recibió los ritos complementarios, estos se pueden recibir en la parroquia donde se celebró el bautismo o en la parroquia donde reside o vive su fe. En este caso se informará con claridad al párroco y a quien hace la documentación de que ya se recibió el bautismo, para que éste no se repita, pues el bautismo es válido una sola vez y no ha de repetirse. Los padres y padrinos han de garantizar la educación cristiana en la fe y unas adecuadas catequesis que permitan que quien recibió el bautismo en peligro de muerte comprenda el misterio celebrado, la gracia recibida y su compromiso de caminar con la Iglesia en una comunidad eclesial concreta. Bueno, estos son algunos elementos que pueden servirle a quienes solicitan el bautismo en peligro de muerte y a quienes sirven en los centros hospitalarios o donde hay enfermos y se puede dar circunstancias en las cuales una persona que no ha sido bautizada está en peligro de muerte.